La Voz Universal TV presenta Semblanzas. Hola, bienvenidos a su programa Semblanzas. Soy Aarón Mariscal y en esta ocasión tenemos la oportunidad de hablar con una gran persona que ha investigado acerca de una institución de la cual seguiremos hablando en esta segunda parte. Se trata del Comité de Obras Públicas, que después pasó a ser Cordecruz. En esta ocasión tenemos a Ana Carola Traverso, quien podrá contarnos acerca de esta institución. Ella es socióloga y urbanista, cuenta con una maestría en planificación urbana por la Universidad Federal de Río de Janeiro y también es miembro del Centro de Estudios Cruceños del Museo de Historia de la Universidad Gabriel René Moreno y ha publicado algunos libros como por ejemplo El Proyecto Cruceño, Historia, Región y Desarrollo, también La Ciudad Imaginada, Investigación Sociourbana y un par de artículos que son Santa Cruz en la era de la globalización, orígenes del modelo de desarrollo cruceño y por supuesto otros artículos más relacionados a su trayectoria académica. Recuerden que pueden seguirnos en Radio La Voz Universal 91.2 FM y canal digital LBU. Canal 27 Cotas, Canal 21 Solo Noticias TV HD y las redes sociales de La Voz Universal TV, Facebook, Instagram, TikTok y el canal de YouTube. A continuación, comenzaremos consultando con la licenciada Ana Carola Traverso, quien, quisiéramos consultarles acerca de esta gran historia que tiene el Comité de Obras Públicas, ¿no? Sus comienzos como institución, su trayectoria, su evolución, por así decirlo, en el contexto de la Santa Cruz de la época. Le cedo la palabra, por favor. Claro que sí, muchas gracias por la invitación, por estar interesados en este tema que para mí es un tema fascinante y un tema que ha marcado mucha curiosidad en mi carrera y en mis investigaciones. Precisamente el tema del desarrollo en Santa Cruz es un tema que da para mucho. Si lo vemos desde un punto de vista histórico, como si lo viéramos desde del presente, el desarrollo nos lleva a cuestionarnos una serie de preguntas, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿por qué Santa Cruz es hoy la locomotora de Bolivia? O sea, ¿qué se debe que Santa Cruz pueda atraer a tanta migración, que pueda generar tanto crecimiento económico? ¿Y por qué existen ciertas condiciones que se dan en Santa Cruz que quizás no estén presentes en otros departamentos que aúnen a ese interés, ¿no? Y a ese querer venirse a Santa Cruz y a querer formar parte de la economía y de la sociedad cruceña? Entonces, todas estas preguntas me llevaron a mí por distintas rutas, distintos caminos, hacia el Comité de Obras Públicas, porque es en el Comité de Obras Públicas desde donde nace la cuestión cruceña, ¿no? Este deseo de los cruceños de poder crecer y de desarrollarse. Quiero decir con esto, hay, por supuesto que el desarrollo y el interés por crecer y por soñar y por proyectar el desarrollo y el progreso existe en Santa Cruz, se puede trazar hasta la colonia, ¿no? O sea, a la época del imperio, al marco del Imperio Español. Sin embargo, el Comité de Obras Públicas tiene ciertas condiciones que se presentan a través del tiempo, pero en concreto en el siglo XX, en las primeras décadas del siglo XX, que posibilitan que pueda surgir y que luego tome y adquiera las características que le dieron forma y que le dieron sustancia al comité. En este sentido, el Comité de Obras Públicas nació en 1931 como un deseo de los cruceños por poder recaudar recursos para construir carreteras que conectaran distintas comunidades dentro de Santa Cruz, se pudieran conectar en sí, pero que también se pudieran conectar con el resto del país, ¿no? Entonces son los productores y es esta visión de desarrollo regional lo que va a marcar ese primer espacio y esa primera ley, decreto de creación del Comité de Obras Públicas de 1931. Posteriormente, ese Comité de Obras Públicas va a sufrir una serie de modificaciones a lo largo del tiempo. Va a tener diversas, podríamos decir, estructuras que vamos a verlas presentes a través de leyes que se aprueban, que van modificando su directorio y que también van modificando las competencias que tenía el comité.
Entonces, ¿qué va a suceder? Que a lo largo de la primera mitad del siglo XX, o sea, entre 1931, que es su primera versión, y 1963, van a suceder distintos hechos que van a generar una mentalidad y una actitud específica hacia cómo los cruceños veían el desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que los cruceños sufren que va a condicionar esa visión? Por un lado, la intromisión del gobierno central. El gobierno central no, por ejemplo, ponía a gente en la estructura que entorpecía la gestión. Por otro lado, no tenían fondos continuos o permanentes recurrentes para poder financiar las obras que los cruceños veían convenientes. Entonces, los cruceños sufrían porque no habían recursos suficientes para poder plasmar los proyectos que ellos querían. Entonces, no importaba que recauden fondos por su cuenta, no importaba bueno, que fueran creativos a la hora de pensar cómo financiar los proyectos, no tenían una fuente permanente de recursos. Y luego, por supuesto, el tercer factor que va a influenciar en la visión que va a adquirir el comité a partir de 1963, que es ese comité, esa institución estrella en la historia cruceña, va a ser la lucha y los conflictos que van a suceder entre Santa Cruz y entre la visión colectiva que hay en Santa Cruz sobre el desarrollo con los planes y proyectos del gobierno nacional durante la revolución del 1952. Entonces, el gobierno de la revolución tenía una visión muy concreta de el rol que jugaba Santa Cruz. Quería una carretera, pero no estaba muy interesado en financiar las obras públicas urbanas de la ciudad, mientras que en Santa Cruz se estaba sufriendo por una ausencia total de agua potable, de electrificación, de caminos que fueran calles pavimentadas, ¿no es cierto? O sea, y que pudieran posibilitar que la ciudad pueda seguir creciendo. Al mismo tiempo, no había vivienda. Entonces, esta serie de ausencias que generaba problemas de salud, generaban problemas económicos, generaban escasez y una mejor condición de vida, va a ser lo que va a llevar no solamente a luchar por las regalías como un último intento de poder conseguir fondos para financiar el desarrollo, sino también a pensar en una nueva estructura del comité para que sea lo suficientemente independiente desde el punto de vista de las competencias administrativas y políticas que de por sí tuviera, al igual que de los recursos, del manejo de los recursos financieros para poder plasmar esos proyectos y esa visión de desarrollo, llevarla de la idea a la realidad. Por lo tanto, a partir de 1963, con la aprobación del decreto ley de noviembre de ese año, se va a aprobar una nueva estructura y se van a consolidar los fondos, van a ser las regalías, que son los elementos que van a posibilitar todo lo que vino después. Entre ellos, por ejemplo, la creación de un plan maestro urbano para la ciudad, que es el famoso Plan Techint, que es el que nos legó la característica de tener anillos en la ciudad, ¿no es cierto? Y luego, posteriormente, la evolución del Comité de Obras Públicas en Corporación de Desarrollo para asegurar que las regalías no solamente se quedaran en financiar obras urbanas en la ciudad, sino que también fueran a las provincias y se lograran invertir recursos fuera de la ciudad, se lograran invertir recursos de forma inteligente, ordenada y sistemática en atender las necesidades de las provincias y del desarrollo regional. Y eso será la etapa de Cordecruz. Muy bien, entonces ha sido toda una trayectoria que ha tenido centrada en además de la planificación urbana, también la regional, y una institución que por supuesto tiene tal importancia que tenemos que hacerle una semblanza, porque en este programa queremos hacer breves biografías de personajes que han influido en la historia regional, nacional, pero en este caso se trata de una institución que consideramos pero tan importante que merece la pena hablar de su historia. Y en este sentido, bueno, continúa el Comité de Obras Públicas como Cordecruz, ¿no? La Corporación Regional del Desarrollo de Santa Cruz. ¿Cómo sucede esta transición de esta institución del comité hacia Cordecruz? Es una historia muy interesante. Verán, lo que sucede es que el Comité de Obras Públicas en sus primeros años estaba abocado a cubrir las obras que el Plan Techint había marcado. Por lo tanto, ¿qué hace? ¿Cómo soluciona esa necesidad tan urgente de obras públicas? Pues se va a estructurar a través de secciones.
Originalmente son 8 las secciones que va a atender el Comité de Obras Públicas. La mayoría de ellas destinadas, como les decía, a solucionar agua potable, alcantarillado, pavimentación, electrificación, obras de arquitectura y urbanismo y otras más. Al igual que también está topografía, entonces ahí empiezan a hacer un relevamiento de los suelos de la ciudad para poder hacer la nivelación de calles y para poder abrir tanto las calles, las avenidas o las radiales que caracterizan la ciudad. Una de las secciones del Comité de Obras Públicas va a ser la de estudios y proyectos. Entonces, en la medida que van afianzando, van generando, se van plasmando en el territorio urbano, o sea, en ese suelo urbano y van consolidando la ciudad, se van dando cuenta que necesitan ir más, que los servicios sociosanitarios, que es como así llamaban la atención de agua potable y electrificación, no eran suficientes. Tenemos que pensar que en esa época la ciudad empieza a crecer muchísimo y empieza a haber mucha migración del campo, de las áreas andinas hacia otras zonas del departamento, pero también hacia la capital. Entonces, ¿qué es lo que ellos ven? Ven que el campo cruceño se empieza a vaciar porque también eran espacios, eran comunidades que no tenían mucho. Y el Comité de Obras Públicas fue inteligente en incorporar el modelo cooperativo para acelerar el acceso a agua potable y electrificación. Ellos estaban viendo que en las parroquias estaban creando cooperativas de ahorro y crédito, porque tenemos que recordar que la Santa Cruz de los años 60 no había bancos y era una sociedad todavía que estaba en transición, tenía necesidades urbanas, pero era una sociedad primariamente rural. Entonces, al ver el éxito de las cooperativas, porque no había banca, no había donde la gente abra una cuenta o se saque préstamo, al ver ese éxito, el éxito social y el impacto social que están teniendo las cooperativas de esa naturaleza de ahorro y crédito, el Comité de Obras Públicas decide emularlo e incorporarlo en la forma de trabajo para que se pueda acelerar, se pueda llegar más rápido al campo y nivelar las condiciones de vida del campo. Sin embargo, era importante, pero de todas maneras había un flujo migratorio muy alto a la ciudad y lo que ellos no querían era que el campo se vacíe, porque lo que se daban cuenta era que Santa Cruz tenía tanto potencial, tanta capacidad de desarrollo. Se necesitaba tener una visión de desarrollo, de crecimiento económico, pero también industrial. En los años 70 el auge era la industrialización y era pensar cómo podemos hacer para generar industrias, porque las industrias se puede apalancar y puede arrastrar desarrollo de forma más acelerada. Entonces deciden hacer un par de cosas. Por un lado, crean una política que se va a llamar Sembrar las Regalías, donde la visión es poder hacer que las regalías se inviertan en el campo, en las provincias, en desarrollo regional, más que el desarrollo urbano de la capital. Entonces, a partir de 1975, el Comité de Obras Públicas va a invertir el 80% de las regalías en el campo. Va a estudiar el campo, va a detectar las potencialidades del campo, de las provincias, qué se puede producir en cada provincia y va a empezar a hacer un registro científico de todo eso, porque claro, una cosa es lo que uno piensa y otra cosa puede ser la realidad. Entonces, en base a ciencias, en base a estudios técnicos de usos de suelo, de potencial, de entender cuál era la capacidad productiva, cómo estaba compuesto el capital humano, qué se producía bien, dónde había que reforzar más en educación o en mejores formas de asociatividad para que las poblaciones del campo pudieran acceder no solamente a conocimiento, no solamente a maquinarias, pero también a oportunidades de desarrollo, de empleo, etcétera. El Comité de Obras Públicas se va a dar cuenta que tenía que ir por más, tenía que pensar más allá de esas necesidades sociosanitarias e incorporar otras áreas de trabajo, otros, otro tipo de personal de know-how, de conocimiento a su estructura, modificar las leyes regulatorias que daban forma a su existencia. Entonces, va a comenzar ya desde los 60 venía pensando esto y van a demorar unos 10 años en transformar el Comité de Obras Públicas, la estructura del Comité de Obras Públicas,
en Corporación de Desarrollo Departamental o Regional, ¿no?, de Santa Cruz. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, van a trabajar una ley nacional, una ley que logró aprobarse en febrero de 1978 durante la gestión durante el gobierno de Hugo Banzer. Y esta ley va a posibilitar que cada departamento, los departamentos ya tenían comités de obras públicas porque habían imitado al modelo cruceño. Pero con esta ley, cada departamento va a tener su propia corporación de desarrollo. Igual va a manejar los fondos de las regalías y también va a tener acceso directo a los fondos de cooperación internacional, presentándole a las oficinas a las agencias de cooperación y a las embajadas proyectos específicos para que ellos los financien. Entonces, claro, ¿qué es lo que hay detrás de eso? Hay una visión desde Santa Cruz de lo que Santa Cruz necesitaba. Y esos proyectos están tan bien elaborados que cuando uno los lee hoy, son una maravilla. Ahí está muy claro cuál es el problema que querían solucionar, cómo veían la solución de ese problema, cómo veían la estructuración de un presupuesto para poder solucionar ese problema, a qué actores querían involucrar para poder solucionar esos problemas. Y esa es parte de la experiencia y de la historia del desarrollo regional y del desarrollo urbano también en muchos casos cruceño. Esa visión, esa claridad de planteamientos de cómo nos vemos ahora y cómo quisiéramos estar y qué necesitamos hacer o qué necesitamos financiar para ir de donde estamos hacia donde queremos estar, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que va a ver, lo que va a hacer la Corporación de Desarrollo. Va a tener una visión mucho más regional, una visión que abarcara todas las provincias y un enfoque tanto en el desarrollo rural, que es un aspecto muy importante de cómo planteaba ese crecimiento, porque es identificando esas vocaciones y esas características básicas de Santa Cruz, ¿no?, donde está el corazón, ¿no?, del desarrollo cruceño, junto también al acceso a caminos y a la mejor distribución de los recursos, que en este caso son las regalías, ¿no es cierto? Entonces, con esa claridad y con esa actitud y también con cuadros técnicos muy bien formados y muy comprometidos con la causa, la Corporación de Desarrollo va a lograr los éxitos y va a lograr un impacto indiscutible sin el cual no podemos entender, o sea, sin eso no podemos entender por qué Santa Cruz es lo que es y el lugar que ocupa Santa Cruz en Bolivia hoy. Es una parte fundamental de nuestra historia y de lo que nos define hasta el día de hoy a Santa Cruz. Una parte fundamental de nuestra historia que contribuyó al desarrollo de las provincias, de la ciudad. Y bueno, es un esfuerzo, ¿no?, conjunto de muchas personas que pasan por esa institución y que aportan con su granito de arena, con sus estudios técnicos, con su administración, para lograr que esto rinda sus frutos, ¿no? En este sentido, bueno, a pesar de que hay muchísimas personas, pero ¿cuáles considera usted tal vez los personajes clave que figuran en esta historia del comité y después Cordecruz? Claro que sí. Hay distintos niveles y dependiendo de las áreas, distintas personas que contribuyeron a ello, ¿no? Por un lado, los presidentes, tanto el Comité de Obras Públicas como de Cordecruz, fueron fundamentales. Muchos de ellos tenían una vasta experiencia en planificación y en desarrollo. Entre esos, por ejemplo, destacan Sigfredo Montero o Dante Pavicic o Rolando Aguilera Parejas Quintela. Hay mucha gente que destacó. Óscar Serrate fue una figura importantísima en la historia de la corporación. Quizás también habría que mencionar a Mario Foglianini, ¿no?, el que construyó luego el puente en los años, a finales de la década del 90 al Urubó. Mario Foglianini también fue un presidente de la institución. Carlos Cordero estuvo un tiempo, Carlos Caballero, si no me equivoco es su nombre, también muy importante en la década de los años 80. A nivel urbano habría que destacar a Fernando Prado, que fue gerente de Cordecruz durante sus primeros años y que luego también ha tenido un rol fundamental en la historia urbana por sus cargos, haber estado a cargo de muchos planes y el desarrollo de una visión urbana para Santa Cruz. Sergio Antelo también formó parte más que todo de Cordecruz. Gracias a Sergio Antelo se elaboró el plan de uso de suelos. Él estuvo a cargo del proyecto del Plus,
de la generación del plus, que es un instrumento que hasta el día de hoy, de la época de Cordecruz, todavía utilizamos en la gestión departamental, en la gestión del territorio, ¿no? Y fue durante su gestión, él como gerente estuvo a cargo de ese proyecto, ¿no? Otros arquitectos, como el arquitecto Tufiño, Víctor Tufiño también. En cuanto a desarrollo regional, hay ciertas figuras que son importantes mencionar. Y ya estos son los cuadros técnicos, ¿no? Por ejemplo, Ulrich Reyes fue un alemán que contribuyó muchísimo al desarrollo de marcos de desarrollo regional para Santa Cruz. Nancy Flake de Mansilla es una. Ella fue gerente administrativa. La misma Nora Soruco también ocupó un cargo muy importante. Muchos técnicos que también trabajaron en la corporación y que gracias a su esfuerzo y a su trabajo, Santa Cruz es lo que es ahora. Bien, ahí está. Hay bastantes personas que han contribuido al éxito de esta institución a la hora de ayudar a progresar a Santa Cruz y por supuesto servir de ejemplo como región para Bolivia, para el mundo. Hay una cuestión sí que tiene que ver con el fin de esta institución. ¿En qué contexto sucede el fin de Cordecruz? ¿Por qué motivo se acaba y qué impacto tiene esto en Santa Cruz y en Bolivia? La corporación va a tener su fecha de vencimiento en el 1 de enero de 1996, durante la gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada. Gonzalo Sánchez de Lozada tenía una visión distinta a la que había predominado hasta entonces en Bolivia en cuanto a la estructuración del Estado y en cuanto a la participación de las regiones en esa construcción estatal. Recordemos que cada departamento tenía su propia corporación y a lo largo de los años, Cordecruz va a tener una serie de modificaciones institucionales que van a ir tratando de acomodar la institución y este organismo de desarrollo y de planificación y esta especie de contrapoder lo va a ir adecuando a los tiempos, ¿no es cierto? Si bien el Cordecruz se aprueba como bajo una nueva estructura en 1978, el 85 luego de la hiperinflación se va a ajustar, van a ajustar ciertas cosas para poder estar más de acuerdo a los tiempos. Y luego a partir de los años 90, comienzos del 90, también van a tener una segunda reestructuración. Entonces a lo largo de los años de Cordecruz se puede ver también un reencauzamiento de cómo ellos veían la gestión de las regalías, las áreas de priorización de inversión, ¿no es cierto? O sea, primero, como decía, la primera oleada era de industrialización. Después se van a dar cuenta que necesitaban poner más énfasis en descentralización de los recursos y en mejorar los mecanismos de tomas de decisiones, y eso va a pasar ya hacia los 80. Y hacia los 90 luego también se van ajustando y se dan cuenta que necesitan invertir en proyectos sociales y en programas sociales, que necesitaban considerar esos nuevos aspectos y esas nuevas áreas de inversión. Sin embargo, la visión que había desde La Paz era que había que cerrar eso con la excusa de que de que no estaban siendo ni productivas ni estaban siendo eficientes a la hora del manejo de esos recursos. Y bueno, y hay que ser cuidadosos porque en realidad no hay muchos estudios en Bolivia que analicen qué es lo que estaba pasando en Bolivia y en las formas, en los mecanismos de inversión en esa época, ¿no? Si bien esa era la excusa de que no estaban siendo eficientes, lo que la historia de Cordecruz demuestra es que Cordecruz no solamente estaba a cargo de sus competencias como institución, sino que también estaba haciéndose cargo de competencias que eran nacionales. Entonces, Cordecruz invierte en dotar y en financiar puestos fronterizos. Cordecruz invierte en salud, construyendo hospitales, porque el hospital japonés es producto de Cordecruz. Cordecruz invierte también en educación, construyendo escuelas, que hasta el día de hoy hay escuelas tanto en capital como en provincias que fueron construidas durante Cordecruz, y en dotar a las escuelas de los equipamientos necesarios, ¿no es cierto? Entonces, podemos ver que hay una narrativa sobre qué funciona y qué no, y hay una intencionalidad detrás de esa narrativa, ¿no? Entonces, la narrativa es que no servían, pero no se analiza, digamos, a fondo si
estaban siendo eficientes o si no, y por qué el Estado no está haciendo su trabajo, no está invirtiendo, o por qué el gobierno nacional no está haciendo su trabajo, ¿no? Y hay una sobrecarga de esas competencias porque al fin y al cabo la gente necesita y está exigiendo y demandando inversión, está exigiendo y demandando escuelas para los hijos, ¿no? O mejores hospitales, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Sucede una serie de cosas. En 94 se aprueba la Ley de Participación Popular, que va a ser un nuevo marco que va a sentar las bases de cómo es que la ciudadanía se va a organizar y se va a crear un nuevo espacio, que son los gobiernos municipales para la participación y gestión política. Sin embargo, los gobiernos locales, los gobiernos municipales, no van a operar con los mismos valores o con los mismos principios de las corporaciones. Van a operar con otros códigos y con otras prioridades. Entonces, no van a incorporar personal técnico especializado, por un lado, lo que a la postre va a generar es una atomización de los recursos técnicos, o sea, los recursos humanos de las corporaciones, y en este caso de la cruceña, va también a atomizar los presupuestos, ¿no? Y si bien se va a invertir más, como nunca antes se había invertido en per cápita en Bolivia, el desarrollo, o sea, el municipalismo no ha llevado a más desarrollo per se. Se abrieron espacios de participación política, pero no, o sea, esta cuestión que es la cuestión regional, que es de esta tensión que existe entre las sociedades regionales y el gobierno nacional, va a existir. Y Cordecruz tenía sus propias estructuras de participación y su propia gobernanza. Y en el modelo de Cordecruz había mayor paridad y había mayor representación de la ciudadanía en la toma de decisiones políticas, porque ahí estaban representados una serie de instituciones, entre ellas el comité, entre ellas la Federación de Profesionales, entre ellas la Federación de Empresarios y otras más. Los sindicatos también estaban, las universidades también estaban, entonces los espacios de gobernanza de Cordecruz eran espacios donde había mucha más canalización de demandas y de ideas que a la postre produjeron mejores resultados. Y las inversiones que se hicieron, si bien hubieron errores, también fueron inversiones que estaban hechas en base a las necesidades reales de la gente. Entonces, hoy en día, el modelo de hoy en día no incorpora necesariamente esas voces, porque quienes tienen el monopolio, si se quiere, de la participación y de la deliberación en la toma de decisiones son los partidos políticos, y no así la ciudadanía a través de sus organizaciones constituidas, ¿no? De sus organizaciones, de sus sociedades, de las sociedades civiles, de la sociedad civil, digamos, mediante estas organizaciones. Entonces, ¿qué sucedió? Se disolvieron y en el marco de una reconfiguración estatal. Sin embargo, esa nueva reconfiguración estatal nos llevó a una crisis muy profunda y de la cual yo sostengo no hemos terminado de salir del todo, ¿no? Entonces, esas reformas se hicieron en el 96 y en menos de 10 años, o sea, a partir del 2001, o sea, 5 años después, surge la Nación Camba, surge el pedido de la autonomía, ¿no es cierto? Que en nuestro caso, en el caso cruceño, va a reconducir el deseo y la necesidad de planificar y de pensar el crecimiento, de pensar el desarrollo y de pensar Santa Cruz bajo otros marcos distintos a los marcos existentes hasta ese momento. Y va a ser el reclamo de la autonomía, la reivindicación autonómica y luego la consolidación del gobierno departamental como una especie de hilo conductor que va a llevar ese deseo de pensarnos a nosotros mismos y de crecimiento y de desarrollo regional, lo va a reencauzar ya bajo otro marco de organización estatal, ¿no? Y otro marco de otra reconfiguración, ¿no? Que en nuestro caso, pues nos ha servido para tratar de solucionar los problemas existentes y ahondar nuestro modelo de desarrollo. Bueno, toda una trayectoria que termina de una manera un poco penosa y bueno, por supuesto que queda pendiente por estudiar en algunos de sus aspectos.
Y precisamente para estudiar la historia del comité, personas en nuestra audiencia que estén interesadas en eso, ¿cómo podrían hacerlo? Es decir, ¿a qué bibliografía podrían acudir? Bueno, pueden leer mi libro, El Proyecto Cruceño, pero también pueden visitar, si quieren estudiar con mayor profundidad los planes, proyectos y programas que tuvo tanto Comité de Obras Públicas como Cordecruz, pues pueden ir y visitar el Centro de Estudios Ambientales, que es de la Gobernación, donde está el archivo del gobierno departamental, que ha sido quien ha custodiado a lo largo de estos años toda la bibliografía y todas esas fuentes primarias de nuestra memoria, de la planificación urbana y regional en Santa Cruz. Entonces, los invito, si quieren, en mi libro están citados una serie de libros y de publicaciones que pueden consultar. Y bueno, y los invito a que vayan al archivo. También está el archivo de la Universidad Gabriel René Moreno, donde también pueden encontrar otra información, otros libros y otras fuentes de estudio sobre Santa Cruz. Y existe, ¿no? La cuestión es animarnos a leerlo, animarlos a leerla, animarnos a estudiarla y animarnos a aprender más. Precisamente ha mencionado su libro. ¿Podría hablarnos brevemente acerca del contenido de su libro como para generar ese interés y, si es posible, cómo se puede conseguir? Bueno, el libro está estructurado, cuenta todo lo que les acabo de decir. Pues, habla de Santa Cruz, de la Santa Cruz pre-planificación, pre-planes de desarrollo urbano y regional, pero luego se concentra a partir de 1963, ¿no? Y entra a estudiar qué hizo el Comité de Obras Públicas, luego qué hizo la Corporación de Desarrollo de Santa Cruz, qué pasó cuando las competencias y los recursos de Cordecruz se transfirieron a las prefecturas, porque en esos años todo eso que había logrado construir para sí Santa Cruz y administrar para sí pasa a depender del gobierno central, pero no va a durar mucho, ¿no? Porque a partir luego de la aprobación de los estatutos autonómicos vamos a tener nuevamente competencias y vamos a tener la capacidad de pensarnos a nosotros mismos y de ir aplicando esas competencias que están en el estatuto. No será el estatuto que quisiéramos con todo lo que quisiéramos, pero es una base, ¿no? Y van a poder ver cómo ese primer Comité de Obras Públicas del 31 que les hablé, cómo nada permanece en el tiempo, ¿no? Y va a ir cambiando, va a ir evolucionando, va a ir adquiriendo recursos o perdiéndolos, y va a ir adquiriendo competencias administrativas, luego perdiéndolas, ¿no? Y cómo vamos a ver cómo la historia se construye y cómo va fluyendo, ¿no? Entonces, de esa misma manera, con el gobierno, con la autonomía, tenemos que pensar en la autonomía de esa misma manera, ¿no? Es un continuum, es algo que vamos construyendo y que vamos consolidando con el tiempo. Entonces, por supuesto, la lucha no está perdida, ¿no? Tenemos que exigir que nuestras autoridades ejerzan esas competencias, que nos den cuentas de qué es lo que están haciendo, de hacer seguimiento sobre los proyectos y las inversiones que están realizando y de exigir participación como ciudadanía organizada en la toma de decisiones como lo hicimos antes, ¿no? Porque esas son las garantías de que vamos a poder vernos reflejados en las inversiones y vamos a vernos reflejados en los resultados del desarrollo de hoy, ¿no? Del presente. Entonces, todo eso lo van a encontrar, ese contenido lo van a encontrar en mi libro. Ahora, para adquirirlo se ha agotado, pero todavía pueden ir a visitar al Museo de Historia, donde creo que todavía tienen algunos ejemplares. Y Dios mediante este año, a mediados de este año, vamos a lanzar una segunda edición para que las personas que se quedaron sin su ejemplar puedan adquirirlo. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias por comentarnos acerca de esto. Ya saben, el libro El Proyecto Cruceño, Historia, Región y Desarrollo narra estos detalles. Muchísimas gracias por esta entrevista a la licenciada y magíster Ana Carola Traverso para poder contarnos acerca de esta gran institución que fue el Comité de Obras Públicas, Cordecruz. Ahora nuestra audiencia, bueno, esperamos que esté preparada con muchísimo más conocimiento y ganas de saber más acerca de todo lo que se ha hecho por nuestra región y por contribuir al desarrollo, al progreso de la población.
Muchas gracias. Nos vemos en otro episodio de Semblanza. Eso ha sido todo por hoy. Soy Aarón Mariscal y nos vemos en una próxima ocasión. Síganos en Radio La Voz Universal 91.2 FM y Canal Digital LBU, Canal 27 Cotas, Canal 21 Solo Noticias TV HD y las redes sociales de La Voz Universal TV, Facebook, Instagram, TikTok y el canal de YouTube. Conmigo será hasta en una próxima ocasión. Soy Aarón Mariscal y esto es Semblanza. Conozcamos nuestra historia. Semblanzas.